¿Qué es una barrera de la comunicación? Se pueden considerar como los obstáculos que pueden influir en un proceso comunicativo. Estos factores impiden o dificultan un proceso de comunicación, distorsionando el mensaje u obstaculizándolo. Las paredes de comunicación pueden ser de los siguientes tipos. La física, según Lorente y Jiménez de 2009, son interferencias que se presentan en el ambiente, donde se realiza el proceso de comunicación. Pueden ser sonidos fuertes que intervienen entre el emisor y el receptor, o pueden que obstruyan el contacto visual, la distancia y otros elementos que físicamente dificulten la transmisión del mensaje. La segunda barrera de comunicación es la semántica, y esta se origina cuando se malinterpreta el significado o los símbolos que componen el mensaje. Esto según Álvarez en 2005. El lenguaje está influenciado por el contexto, por lo que el significado de una palabra puede variar según la religión, y esta variación en el significado influye en la comprensión del mensaje. Luego están las fisiológicas. Según la Real Academia de la Lengua Española, lo fisiológico es aquello relacionado con los órganos de los seres vivos y su funcionamiento. Por lo tanto, una barrera de este tipo tiene que ver con los problemas orgánicos tanto del emisor como del receptor. Y estos pueden ser la pérdida de la vista, la sordera, el sufrimiento de algún dolor físico o malestar que le impida comunicarse entre ellos. Otra barrera de la comunicación es la barrera psicológica. Esta tiene que ver con la capacidad de aceptar un mensaje y la deficiencia de la persona, también con los prejuicios de aceptar o negar la información que es recibida. Puede ser porque el receptor no entiende, comprende lo que lee o lo que escucha. Otro impedimento para que la comunicación se realice de manera correcta puede ser la cultura. Por ejemplo, cuando el individuo utiliza un lenguaje propio, por ejemplo la lengua maya, el receptor no puede comprender el mensaje si no sabe de esta lengua. Ya por último, pero no menos importante, tenemos las administrativas, que pueden ser por falta de planeación, presupuestos no aclarados, distorsiones semánticas, expresión deficiente, pérdida en la transmisión y mala retención, escuchar mal y evaluación prematura, comunicación unipersonal, desconfianza, amenaza y temor, periodo insuficiente para ajustarse al cambio o sobrecarga de información. ¿Conoce acerca del tema de barreras de comunicación? ¿Qué es lo que yo sé? Sí, No es complejo. Puede estar relacionado con las diferentes situaciones que interfieren, obstaculizan, que sí, interfieren y obstaculizan los procesos comunicativos. Llámese ruidos, pueden estar relacionadas con el comunicador o emisor y con el receptor, inclusive con el mismo mensaje, ¿no? Ok, sí. Entonces, pueden ser como de este tipo, ¿no? Como del ruido y estas otras cuestiones que ya no menciono. ¿Existe otro tipo de barreras que pudiera haber fuera de esa dinámica del proceso mismo de la comunicación? ¿O solamente pueden ser esas, como por ejemplo las cuestiones físicas y las interrupciones del mensaje? Lo que pasa es que habría que comprender como ruido todo aquello que puede estar interfiriendo. Okay. Cuando nos referimos propiamente al emisor, puede estar en relación al tipo de mensaje que ofrece, si es acorde al receptor o no, pero también puede estar en relación a la capacidad de poder comunicarse, el tipo de mensaje, si hablan el mismo idioma o no, las habilidades verbales, o si es a partir de otro tipo de comunicación. Yo entiendo que el ruido, como implicación de barrera, puede estar relacionado con todo esto, ¿no? O sea, con toda la relación física, cognitiva, actitudinal, de creencias, que pueda un emisor y receptor tener en este proceso de comunicación. Ok, sí, comprendo mejor lo que usted me acaba de comentar. O sea, podrían ser como cuestiones también ya semánticas, también podrían ser las cuestiones personales de cómo llega o cómo está el individuo cuando se da el proceso de comunicación. Sí, claro, inclusive no solamente, es que es un poquito complejo, ¿no? Por unas razones uno puede estar comunicándose y puede estar produciendo una serie de mensajes. Sin embargo, también hablamos del receptor, o sea, la manera de cómo lo interpreta. ¿Por qué? Porque hay un bagaje de conocimientos, creencias que pueden estar relacionando una posible interpretación, que de acuerdo al discurso del otro no sabemos si es adecuada o no. Entonces eso puede estar desarrollando. Puede estar considerado en relación a las capacidades del receptor para poder entender el mensaje del otro, si hablamos en relación al idioma, ¿no? Pero también puede estar relacionado en relación a la situación, llámese afectiva, situacional o de contexto en el que el receptor puede estar. No es lo mismo platicar con alguien que está al 100
es decir, que está atento, que ya comió, que está descansado, que esto, lo otro, a alguien que de repente tiene hambre y está más preocupado en qué va a comer, que está cansado y no va a prestarte toda la atención, que no hable tu mismo idioma o no entienda la manera de cómo te comunicas con él, ¿no? O sea, yo entiendo como que todo este tipo de emociones. Ok, y otra pregunta sería, ¿cómo estas barreras, desde su experiencia o desde su percepción, cómo estas barreras influyen en el proceso educativo? No solamente en el proceso de docencia, sino en la educación en general. Claro, yo creo que el principal detalle tiene que ver con el proceso de comunicación que hay. En primera, existen las barreras, están complementadas propiamente con el nivel o profundidad de comunicación que pueden estar dándose entre los integrantes. Y en el proceso educativo no siempre estamos interactuando o somos conscientes de los procesos de comunicación, ¿no? Estamos en relación a una serie de aspectos como de cliché o rituales que por la cantidad de estudiantes, por la preocupación de atender más al contenido que a los mismos estudiantes, que por la intención o idea que yo tengo en relación a o con los estudiantes, pueden estar interfiriendo, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, un profesor que puede estar en un grupo pequeño con 10 o 15 estudiantes o menos, donde el proceso comunicativo se puede dar con mucha confianza, a comparación de uno que tiene 45 o 50 alumnos y que realmente es casi impersonal el trato que se pueda tener, ¿no? Desde llegar, pasar lista, ofrecerte la información que necesitas y se acabó. Es un poco complejo. La otra tiene que ver con la profundidad en la que uno pretende desarrollar dentro del aula. Es decir, estamos muy acostumbrados a que la mayor parte de la comunicación áulica es superficial. Y dentro de esa superficialidad hay un mecanismo que nos resguarda, ¿no? O sea, no me pretendo involucrar con el otro. ¿Por qué? Porque esto me condiciona a poder identificar y a compartir con el otro lo que yo soy. Y eso es un problema también. Por eso la mayor parte del sentido áulico es superficial. No pretendemos aunar más. Por otra, puede estar generada de una serie de interpretaciones. O sea, el hecho de que uno venga y comparta parte de lo que es, está en función de lo que el otro puede interpretar. Y entonces ahí también hay un grave problema, porque si uno se acerca y dice, no, pues es que le está haciendo la barba al otro, no, es que este quiere tal cosa. Y entonces se suscitan situaciones que en lugar de favorecer este aspecto áulico, los perjudica, ¿no? Ok, sí. Y como una última pregunta, ¿usted piensa o sea, que todas las personas involucradas en el proceso de la educación deben de estar como familiarizados con cómo trabajar en las barreras de comunicación? Yo no creo que se tenga que trabajar con las barreras. Yo creo que se tiene que trabajar con los procesos comunicativos. Para mí, una de las cosas que he aprendido en estos últimos años es que el pilar del proceso de enseñanza se encuentra en el proceso comunicativo. ¿En qué sentido? Comúnmente en el aula yo le digo a los estudiantes, las experiencias y las reflexiones del docente no son las mismas del estudiante. O sea, yo planeo mi clase con la intención de que el estudiante aprenda, pero lo estoy planeando de acuerdo a como yo lo aprendí, que no necesariamente se ajusta a la manera de cómo lo puede aprender el estudiante. Y eso no se logra si realmente yo no estoy en comunicación. O sea, el hecho de que yo esté generando preguntas constantemente, en el que yo esté atosigándoles a pedir ejemplos, en que me digan la práctica, tiene alusión de este reformulamiento de comunicación. ¿Qué es lo que realmente saben? ¿Qué es lo que realmente dicen? ¿Qué es lo que realmente creen? Y en esa configuración yo creo que podemos entender mejor la dinámica de la educación. ¿Por qué? Porque en fin de cuentas es una construcción, es una relación bidireccional. Y ante ese proceso bidireccional que se puede dar de par a par, de maestro a estudiante, de estudiante a maestro, entendemos perfectamente que la comunicación tiene sentido. Si no fuese así, pues automáticamente somos transmisores de una serie de informaciones que el mismo texto, un video, un tutorial, una lectura puede ser el referente. ¿Por qué? Porque yo lo leo y ya no tengo ese contacto de replicarle al libro, al tutorial y todo lo demás, pero estás frente a un profesor, estás frente a tus compañeros y eso es lo que vincula el proceso comunicativo que para mí es ahora sí que el talón de Aquiles de mucho del proceso educativo que vivimos, ¿no? Y que necesitamos concretar. Vuelvo a insistir, la mayor parte de la comunicación en el aula es totalmente superficial. O sea, les piden una opinión y la opinión está en función de qué es lo que le quiero comunicar, qué es lo que quiere escuchar, qué es lo que yo me guardo. Y entonces la mayoría piensa, mejor me callo, que digan algo y ya no hay, o sea, ya no existe esa confianza para poder desarrollar, ¿no? Ok. Bueno, profe, pues muchas gracias por la información y por su tiempo. No, de nada, de nada. 1. Cuando se prepara el mensaje se tiene que tomar en cuenta las características de los emisores. Como segunda estrategia innovadora, tenemos que de igual manera se debe optar por mantener un mensaje sencillo y directo, es decir, usar frases cortas y evitando la información irrelevante. La siguiente estrategia innovadora podría ser realizar frecuentemente realimentaciones. De esta manera podemos comprobar que el alumno está recibiendo de manera adecuada el mensaje y también al mismo tiempo podemos aclarar sus dudas. Otra estrategia que se tiene que considerar es evitar lugares donde puede existir mucho ruido. Esto puede causar distracción e interferencia entre el alumno y el profesor. Y como última estrategia innovadora,
tenemos que preparar el lugar de tal manera que no hayan espacios que interfieran en la visión del estudiante y del maestro. Para esto, se pueden implementar actividades para que se distribuyan alrededor del salón. Y bueno, chicos, esto ha sido todo en Estrategias Innovadoras. ¿Y ustedes? ¿Qué tipos de barreras de comunicación pudieron detectar en todo el video?